Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy, jueves sacerdotal, estamos hoy celebrando este día de gracia y bendición. Estamos celebrando nuestro, nuestro tercer jueves o penúltimo, porque la semana entrante sería último jueves. Bendiciones a todos, estamos celebrando hoy 18 de septiembre, 18 de septiembre estamos celebrando a San José Cupertino, San José de Cupertino, Italia, en el año 1663. Bendiciones a todos los José, Cupertino también es nombre. Bendiciones a todos los que este nombre llevan. Escuchamos este canto en este día de gracia a todos los compañeros, a todos los que día de su santo. Buen día, Dios los bendiga. Jueves sacerdotal. Es una visión, un nuevo conocimiento, el fruto de un gran encuentro, es nacer de lo alto. Es contemplación que nos cambia la vida y las obras, que nos llena de luz y de fuerza. Es un nuevo aliento. Es la fe que Cristo nos da. Es un don que viene del cielo. Ver la creación con los ojos de su creador. La puerta de la fe cruzaremos. Así conoceremos al Padre. Así seremos uno con Cristo. El Paráclito nos inspirará. Nuestra fe es nuestra victoria. Es conversión, es volver a los brazos del Padre, renovar nuestro amor como hijos, regresar al camino. Es revelación y semilla de sabiduría, de ella brota una nueva alegría, sabernos salvados. Es la fe que Cristo nos da, es un don que viene del cielo. Ver la creación con los ojos de su creador. La puerta de la fe cruzaremos, así conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo, el Paráclito nos inspirará. La puerta de la fe cruzaremos, buscando en nuestra vida el destino, en unidad con toda la iglesia, resucitar con Cristo Jesús. Nuestra fe es nuestra victoria. Anunciar por el mundo esta dicha, proclamar esta buena noticia por toda la tierra. Es fecundidad en la vida de quienes creemos, pues así damos hoy testimonio, amando con obras. Es la fe que Cristo nos da, es un don que viene del cielo. Ver la creación con los ojos de su creador. La puerta de la fe cruzaremos, así
conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo, el Paráclito nos inspirará. La puerta de la fe cruzaremos, buscando en nuestra vida el destino, en unidad con toda la iglesia, resucitar con Cristo Jesús. Nuestra fe es nuestra victoria. Nuestra fe es nuestra victoria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. José de Cupertino, 1663. José nació en un pequeño pueblo italiano llamado Supertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. Murió el papá y entonces la mamá, ante la situación de la extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente a su pobre niño, y este creció debilucho y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta mirando tristemente a la gente y los vecinos le pusieron por sobrenombre Boquiabierta. La gente lo despreciaba y lo creía muy poca cosa, pero lo que no sabían era que que sus deberes de piedad eran extraordinariamente fervorosos y que su oración era sumamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de manera maravillosa. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no lo admitieron. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era en extrema distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba por el comedor y se le olvidaban los oficios que les habían puesto. Parecía que siempre estaba pensando en otras cosas. Por inútil lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugiarse en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ningún placer al ver regresar al semejante inútil y para deshacerse de él le rogó intensamente a un pariente que era franciscano que lo recibiera al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con nobles destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humilde y amabilidad, de su espíritu de penitencia y de amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos, y en el año 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedió que cuando iba a presentar examen se trataba todo y no era capaz de responder. Llegó uno a los exámenes finales y el pobre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba entusiasmado, pero al empezar el examen el jefe de los examinadores le dijo:
Voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga, esa será la que tienen que explicar. Y salió precisamente la única frase de Cupertino, se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al final del examen definitivo de la cual se decidió quién sería ordenado, y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran bien formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para los que examinaran el de José Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar, y se libró de semejante catástrofe por casualidad. Ordenado sacerdote en el año 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie de ininterrumpidas éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en grado tal que no se conoce en semejante cantidad en ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios y del cielo para que se volviera insensible a lo que sucediera a su alrededor. Ahora se explica por qué de niño andaba tan distraído y tan boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro, y al pensar en Jesús, Buen Pastor, se fue elevando por los aires como con cordero y todo. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por el campo se ponían a rezar, y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor. Escuchaban muy atentas las oraciones. Las golondrinas en grupos y bandadas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Los 70 éxtasis. Ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante la cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos, no oye, no siente, para dedicarse a contemplar lo que le pertenece a la divinidad. La palabra éxtasis significa en griego ser transportado hacia lo sobrenatural. José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa, o cuando estaba rezando los salmos y las Sagradas Escrituras. Durante 17 años que estuvo en el convento de Grotella, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de ese santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llegar a llevar una pesada cruz en una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con cruz y todo y lo llevó hasta la cima del monte. Con estos sucesos tan raros podían producir verdaderamente movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, y los superiores le prohibieron celebrar misa en público, y al ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, a asistir al comedor cuando los otros se encontraran allí, y concurrir a las procesiones en otras ceremonias públicas y de devoción. Cuando estaba en éxtasis lo pinchaban con agujas y daban golpes con palos hasta se acercaban
a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacían volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba en sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciendo: "Excúsenme de este ataque de mareos que me dan". Las levitaciones. En la iglesia ha sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consiste en elevarse del cuerpo humano desde el suelo sin ninguna fuerza física lo que está llevando. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José Cupertino tuvo innumerosísimas levitaciones. Un día llegó a el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y dando un tipo de pequeños gritos, se fue elevando hacia lo alto hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y como avergonzado subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en ese día. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, uno de los días de los más gloriosos, lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen de María que estaba a 3,5 metros de altura. Y al darle un beso al niño Jesús, y allí junto a la madre y al niño se quedó un buen rato rezando con intensa emoción suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, se logró su última misa y estando celebrando quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron ese suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo eso era un mero invento y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y este, al darse cuenta de que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo en nada. Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Genovar, que era protestante, al ver a José en éxtasis se convirtió al catolicismo. Y el Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo, no aceptar como milagros nada que no fuera en verdad milagros. Estudió cuidadosamente la vida de José Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención especial de Dios. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados donde nadie pudiera hablar de él. La gente descubría dónde estaba y allá corrían las multitudes. Entonces lo enviaron a otro convento más apartado aún y él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual como Jesús en el Getsemaní. Pero después, a base de muchas oraciones y continuas meditaciones, retornaba otra vez la paz en su alma. A los que le consultaban problemas espirituales le daba siempre un remedio: reza, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni en el cielo ni en el bronce. Todo Él lo pide, lo puede recibir. Murió el 18 de septiembre del año 1663 a la edad de 60 años. Que Dios nos enseñe con estos hechos tan maravillosos que Él siempre enaltece
a los que son humildes y los llena de gracia y de bendición. San José de Cupertino, ruega por nosotros. Esta referencia de San José Cupertino a mí me llenó mucho. Yo vi su película en el YouTube en el tiempo de la pandemia, cuando yo estaba enfermo, encerrado, y bueno, pues busqué ahí y encontré esa película. Por supuesto que vi varias, pero esa me llamó mucho la atención, cómo es que el Señor lo tenía muy reservado para este encuentro de la vida de Italia en ese año de gracia y bendición, 1663. Cómo es que el Señor tiene a muchos, como dice el profeta Isaías, me tienes guardado en la aljaba, ahí me tienes guardado hasta cuando tú quieras desenvainar esa situación, cuando quieras dar en público a cada uno de los santos que tú tienes reservado. Bueno, vamos al Evangelio del día. Vamos a pedirle al Señor su presencia. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Con sus lágrimas le bañaba los pies y los enjugaba con su cabellera. Los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado a comer comenzó a pensar, si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Le respondió Simón. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras ella me los ha bañado con sus lágrimas y me ha enjugado con su cabellera. Tú no me diste el beso del saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme mis pies. Tú no ungiste, tú no ungiste con aceite mi cabello. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, les han quedado perdonados, pero porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy el Señor nos está hablando de estos dos personajes. Uno tiene nombre llamado Simeón, un judío
pudiente realmente recibe en su casa a Jesús, lo invita. Y bueno, pues nosotros pudiéramos conocer un lugar que el polvo es como talco. Y ese polvo como talco, pues quien va caminando con sus zapatos queda bien empolvados. Bueno, pues en aquel entonces eran huaraches y por consiguiente cada vez que entraba uno a casa le ofrecían agua para sus pies y para sus manos, sabiendo toda la empolvada que se daban cuando transitaban de un lugar a otro. Pues era un espíritu de cortesía, como cuando yo te pudiera recibir y te doy un saludo, te estrecho, te doy un saludo, te ofrezco un asiento y te ofrezco un vaso de agua. ¿Quieres algo de beber? Ahí hay un poco de agua. Entonces ese es un ámbito de cortesía. Pero aquí escuchamos que Simón pues nada más lo recibe como cualquiera, sin atenderlo. Como decirlo, nada más te voy a recibir para lo que necesites. ¿Qué necesitas? Necesito escucharte, punto. Entonces no fue cortés. Pero aquí miramos del inicio del primer párrafo, son uno, dos, tres párrafos. El inicio del primer párrafo escuchamos que el fariseo invitó a Jesús. Escucha bien el detalle que el Señor me regala esta mañana. Invitó a Jesús, y cuando invita a Jesús, pues la puerta queda abierta para quienes quieran estar al lado del Maestro. Pero dentro de invitar a Jesús, una mujer de mala vida en aquella ciudad, también entró. Aquí es algo muy, muy claro que tenemos que leer, que es mi intuición, no es que sea verdad. Esta mala mujer que miramos emplea su herramienta para darle gracias a Jesús. ¿Cuál es su herramienta? El perfume. Miremos a una mujer que se echa perfume y pega el perfume con su pH, o sea, le cuadra bien el pH. Y esa mujer, cuando se echa perfume, como que con el pH de sus glándulas sudoríparas, le hace que se expanda más. Es una herramienta de seducción. Al menos yo he olido a algunas mujeres que sin lugar a dudas no se echan aquí en la puerta, no se echan aquí en la entrada el perfume, se la echan ya desde su casa, pero como tienen ese aroma que les va cuadrando con el pH, y el pH hace que se magnifique esa situación. Entonces, esa es la herramienta de su trabajo, una mujer de mala vida. Oler rico. Dos, su, su, ¿cómo se llama? Déjame leerle aquí. Su cabellera suelta. Miramos que una mujer que tiene la cabellera suelta es una mujer que quiere expresar su belleza o quiere expresar su esplendor, y es dentro del ámbito de los judíos, es una situación prohibida, la ley no se los permite. Entonces esta mujer que entra a la casa de Simón, acuérdate, él tiene nombre, la mujer no tiene nombre, la mujer se le declara por su pecado, de acuerdo a este evangelista Lucas, y esta mujer entra a la casa porque en ese contexto pudiéramos ver que este hombre también solicitaba el trabajo de la mujer. No puede decirle nada, salte, vete. Ese es algo que vuelvo a repetirte, yo intuyo en una pequeña y breve reflexión. Entonces ella se queda a los pies de Jesús, y al momento de quedarse a los pies de Jesús, ella empieza a llorar y lleva en sus manos un perfume de alabastro costoso. Se puso detrás de Jesús, comienza a llorar. ¿Qué llora la mujer?
Llora que todo lo que tú me estás dando en el conocimiento, Señor, es una luz para mi oscuridad. Lloro que todo lo que me hace sentir de tus palabras, de tu aliento, me hace sentir conmovida. Llora. Y con sus lágrimas baña sus pies. ¿Qué quiere decir? Que realmente está tocando. Y pues realmente a mí si me tocan los pies yo me siento cohibido, me siento intimidado. Escúchalo bien, una mujer de mala vida, una mujer que tiene una no muy buena reputación, está tocándole los pies, es una intimidad. Pero esta mujer le está tocando los pies a alguien muy grande que ella mira en su corazón, no está tocando los pies como una seducción, como una situación prohibida, sino a su amado, a quien ama, a quien me ha mostrado que el amor de la tierra no es nada al amor del cielo. Y ahí baña sus pies y los enjuga con su cabellera. ¿Qué significa eso? Significa que es una situación de esclava. Se ofrece como esclava, obedece como esclava. Y es grande su expresión. Y los unge con el perfume de alabastro, dice aquí. Alabastro, un perfume costoso, muy costoso. Y hacían falta muchos días de trabajo para adquirir un perfume de esa índole. Entonces, todas estas realidades conjugan un arrepentimiento y un espíritu de reparación. Eso es lo que genera la conversión. Cuando estás convertido, generas esa reparación, vas y reparas ese detalle de ese daño y muestras el arrepentimiento. Cuando esta mujer realiza esto, pues Simón se queda con un prejuicio. Simón comienza a pensar mal. Jesús no quiere rumoraciones, no quiere que tú rumores. Y ahí está rumorando. Y este Jesús inmediatamente escucha su rumor. Dice, si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer está tocándolo. Él sí sabía qué clase de mujer, porque, vuelvo a repetirte, probablemente había solicitado sus servicios. Y entonces supiera que es una pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, Simón, tengo algo que decirte. Mira, dímelo, maestro. Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, la mujer, y otro le debía 50 denarios, el varón. Como no tenían con qué pagarle, le perdonaron la deuda a las dos. ¿Cuál lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más. Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dijo, ves a esta mujer, entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. Tú no me diste el beso a la entrada como saludo de paz. Tú no me ungiste con la cabeza, sello de nuestra aceptación y recepción. Yo te digo, sus pecados que son muchos, en cambio esta mujer ha ungido los pies, me ha besado, me han jugado, y sus pecados que son muchos le son perdonados. Porque al que ama mucho, se le perdona mucho, y al que ama poco, se le perdona poco. Entonces, tus pecados, le dice a la mujer, han quedado perdonados. Ahora, ¿qué es para ti y para mí? Pues realmente a veces no se trata de equivocarse mucho para decir yo amo mucho a Dios, no. Se trata de que tenemos que tener ese espíritu de reconocer nuestro pecado,
arrepentirnos, reparar el daño y vivir dentro de esa conversión. Reparar, arrepentirme, reparar y mostrar la conversión. De esa forma, el Señor nos está invitando. Ocupa tus herramientas donde pecaste. Si ese perfume que tú traes, que yo uso, que usan los demás, está provocándote una perturbación entre los varones o una perturbación entre las mujeres, tienes que darte cuenta que debes de entregárselo a Jesús. Esa mujer entrega su herramienta, entrega su cabellera, entrega su ser, no se queda con nada. Y por supuesto, el encanto y la belleza que le llevaba no era pequeña, era una mujer solicitada, una mujer que se arrepiente de haber invertido su belleza para sus inclinaciones sensuales y de ahí se quedaba enredada en su vida. Hoy el Señor nos invita a mirar qué tenemos que ofrecernos en ese ámbito, porque nuestro pecado es distinto, pero tiene la misma táctica, la misma metodología. Hundirnos y separarnos de nuestro Creador y de nuestro Señor. Entonces, ¿en dónde estás tú? En el tema de Simón que no quiere reconocer sus pecados, o en el tema de la mujer que se reconoce pecadora ante Jesús. Los dos ante Jesús. ¿Cuál eres tú? Recapacita y ordénate, porque a veces crees, como Simón, que no tienes pecados. Y es importante, quizá confesar, porque lo que estás pensando por dentro, diría hoy San Agustín en el oficio de lectura, dice hoy, aquel que tiene un espíritu que le seduce otra mujer que no sea su esposa, o no sea otro hombre que no sea tu esposo, y estás pensando mal, ya estás ofendiendo a Dios dentro de ti. Se llama pecado de pensamiento en el adulterio. Así que hoy te pido que mires este evangelio y nos pongamos en esa órbita. Vayamos y confesémonos hoy a las 9 en un momento, ya faltan 20 minutos para encontrarnos con Jesús Eucaristía y ahí entregarnos a una santa y sagrada confesión. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Vuelvo a repetirte, nos falta un jueves más para terminar el mes de septiembre, ya rapidísimo. Parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, Infonaví Buenavista, Diócesis de Veracruz, Puerto. Así sea. Bendecido seas.